Proyectos como este significan empezar un camino que tarde o temprano teníamos que empezar a recorrer, y es ser responsables y tomar parte activa en la conservación del medio natural. No hay que olvidar que somos escaladores en roca, nuestra actividad se desarrolla en el monte. El proyecto de Cajas Nido en la zona de escalada de Cuenca no es algo que haya nacido por sí solo, ¿no? Viene fraguándose en un marco en el cual cada vez más escaladores estamos concienciados de que ya no solo hay que actuar y hay que trabajar por mejorar la escalada en sí misma, sino que hay que ir más allá, ¿no? Y hay que actuar como escaladores en el medio natural, hay que actuar en la zona donde estamos escalando, en estos ecosistemas. El proyecto fundamentalmente persigue favorecer dos tipologías de aves. Por un lado, las aves paseriformes, que para que nos entendamos son aves de pequeño tamaño, lo que se conoce como pájaros o pajaritos. Y por otro lado, se intenta favorecer a ciertas rapaces nocturnas, como puede ser el cárabo, el mochuelo, o rapaces diurnas, como el cernícalo. Y ubicadas en puntos determinados, en lugares estratégicos, repisas, etcétera, pues conseguimos que las aves nidifiquen y darlas una alternativa más para poder llevar a buen puerto sus nidos. Este proyecto de Cajas Nido, en la zona de escalada de Cuenca, no es la panacea conservacionista. No se trata de abrir indiscriminadamente nuevas zonas de escalada deportiva y, como medida paliativa, acompañar estas zonas nuevas de Cajas Nido. No, esa no es la idea. La idea es desarrollar este proyecto en todas las zonas de escalada posibles que estén ya funcionando, de mayor o menor envergadura, y sea un aporte de los escaladores para con el medio natural. El gran reto que tenemos los escaladores es poder compatibilizar la conservación del patrimonio natural que existe en las zonas de escalada con el desarrollo de nuestra propia actividad como escaladores, ¿no? Y con la instalación de estos elementos artificiales se pretende favorecerlas y mejorar sus poblaciones. Es un camino que debemos de empezar a recorrer y nos va a beneficiar tanto a nosotros como a las poblaciones silvestres de aves. Utilizamos unas redes para coger estas aves, pero se trata de cogerlas, tomar una serie de datos y soltarlas de nuevo a su casa. El anillamiento de aves consiste en individualizar los distintos ejemplares de las especies de la avifauna de nuestra península y intentar conocer algo más de su biología, de su fenología. Le ponemos un número, un DNI, que lo hace diferente al resto, y entonces en el momento que se pueda capturar en otra ocasión, en otro lugar, obtenemos una información muy importante que nos da muchos datos acerca de su vida. Es elogiable el que un colectivo como el de los escaladores pues tenga esta motivación tanto por integrar un poco su actividad con el medio ambiente y hacerlo lo menos impactante posible, como de enseñar a sus generaciones futuras también a valorar el medio natural y sus seres vivos a la hora de hacerlo también compatible. Depende de nosotros de intentar sensibilizar y generar buenas conductas, buenos hábitos y sobre todo inquietud por aprender. La educación es la base de todo, o sea, es la que nos hace comprender todas las cosas que pasan en el mundo. Una responsabilidad muy importante que tenéis el colectivo Escaladores en cuanto al tema de la restricción en zonas, sobre todo por el tema de la nidificación de aves, que por dejar de realizar vuestra actividad en determinadas zonas durante un tiempo, pues estáis facilitando que algunas especies que se encuentran protegidas, que sus poblaciones están en franco descenso, pues puedan criar y reproducirse con facilidad. Todo tiene su precio. Cualquier actividad que realicemos en el medio tiene un coste ambiental, ya sea mínimo o ya sea inmenso. ¡Vamos allá!
Vamos allá. Hola, soy Robert, soy miembro vuestro de Escalada Sostenible y nada, hoy he estado escalando en la Pedriza y en la última reunión hemos encontrado un nido y bueno, pensábamos que igual estaba abandonado, pero no, que no sé qué especie ni nada, pero bueno, por informaros, si queréis darme un toque o ponerme un WhatsApp y os digo en qué risco y vía está. Venga, muchas gracias, un saludo. Los escaladores son muy sensibles porque el medio en el que se mueven es el medio natural. La colaboración con ellos es directa, muchas veces nos llega o vía aviso porque nos conocemos o por escalada sostenible de una molestia a un nido que o no hemos detectado o pensábamos que era más tolerante o es una pareja que se ha sentado nueva. Hay especies que toleran muy bien la presencia, digo, como por ejemplo puede ser el buitre, y hay especies como un halcón peregrino o como una perdicera que no tolera. No tolera la cercanía o no tolera que te pongas debajo del nido, pues como tú no toleras que tienes un niño de 5 meses y debajo tengas un bar. Tienes un bar y están gritando desde la 1 de la tarde hasta las 3 de la mañana. El niño no duerme, el niño lo pasa mal y tú al final llamas a la policía para que ese bar controle el horario, ¿no? Bueno, la Comunidad de Madrid, dependiendo de la zona en la que estén las vías de escalada, se regula de una forma o de otra. En este caso estamos en el centro de visitantes del Parque Nacional Sierra de Guadarrama. El Parque Nacional sí que ha regulado la escalada. En otras zonas simplemente son los propios agentes y viendo que hay molestias se regulan mediante señalización y siempre de una forma dinámica, es decir, no se prohíbe totalmente el uso de la vía y se limita por la época de nidificación. Pienso que el trabajo es bueno, se ha sacado un montón de pollos gracias a la colaboración y de hecho hay una evolución de ciertas parejas y ciertas especies que han ido a mejor y son zonas en las que se ha escalado de toda la vida y la convivencia ha sido buena. Simplemente hay que tener conciencia, un poco de educación ambiental y saber dónde estás. Tú usas el medio natural para poder hacer un deporte que te gusta, pero tienes que ser consciente de que todo lo que haces deja una huella. Da igual que seas escalador, que seas ciclista, que seas senderista. Está en 2 puntos la basura. En un lado tengo el vidrio y en el otro tengo las latas, pero vamos, están cerca. Sí, hombre, yo creo que lo mejor es eso, ¿no? Llegamos, aparcamos, probamos un poquito el bloque, tachamos, que eso no se duda, nos vamos hasta el rocódromo, que al final que son 40 minutos desde ahí como mucho, ¿no? El bordeando las piedras estas llegas en un minuto. Sí, toda la basura que está amontonada no es que estuviese ahí, es que es de toda la zona que le he ido amontonando en un mismo sitio para luego bajarla. Lo que pasa es que no me acuerdo si están aplastadas las latas o no. Otra vez de lo que me bajé ya hubiéramos llenado el petate, pero bien, ¿eh? Y más o menos queda como un poco menos de la mitad, yo creo, de lo que recogí. Hombre, el petate lo llenamos seguro, ¿eh?
después de, yo qué sé, de lo que me cuesta venir hasta la Pedriza, caminar hasta los sectores, vienes a escalar al campo, que es lo que te gusta, y estar escalando que no puedes ir descalzo ni por el monte porque está todo lleno el suelo de cristales rotos o de lata. Pues yo qué sé, es algo que no me apetece, ¿no? Prefiero estar a gusto donde voy. Vamos, de hecho paso aquí más tiempo que en mi casa, entonces... Vamos, tengo más ordenado esto que en mi casa. Que en mi habitación, ¿no?